Igualmente, la Organización Norteamericana de Recursos Humanos y la Organización Norteamericana de Aprendizaje y Desarrollo. Y, por supuesto, las empresas que me han permitido a mí aprender en los últimos 30 años. La empresa de consultoría que fundé hace 12 años y la empresa de petróleo y gas manufacturera que me permitió a mí aprender la aplicación de los conocimientos que adquirí en estos más de 70 países que pude visitar y trabajar. Y las dos últimas empresas en las que aquí en Estados Unidos he aprendido mucho es Home Depot, un retailer en el ámbito de hogar, que también está presente en México, y un retailer de abarrotes, una cadena de supermercados para el público latino acá en Texas, llamado el Rio Grande Latin Market, del cual soy Chief People Officer, además del think tank en donde estoy haciendo investigación y trabajo académico en Washington, D.C. Entonces, eso me ha perfilado a compartir con ustedes estas ideas. ¿Qué vamos a visitar? Vamos a visitar primero cómo es eso de estrategia humana, cómo nos puede ayudar a mejorar resultados en nuestras organizaciones, sea un emprendimiento que estoy incubando, que estoy en el proceso de ideación, o sea una organización que ya está siendo implementada, siendo establecida, o que ya tiene varios años de establecida. O sea que estoy dentro de una organización y tengo iniciativas o proyectos bajo mi mano. El segundo punto que vamos a tocar es todo lo que es lo relativo a la mano del líder emprendedor. Cómo nosotros podemos utilizar ciertos roles como líderes emprendedores en nuestra labor de cultivadores de la cultura y de la estrategia de una organización. Y como último, en nuestro punto 3, vamos a hablar de algunas acciones prácticas de alto impacto y bajo costo para atraer y retener gran talento. ¿Por qué bajo costo? Porque hay cosas que son gratis, que se pueden hacer, que tienen un altísimo impacto. Y voy a compartir con ustedes algunas de ellas, de las que he venido usando, de las que he venido aplicando y las que he visto que otros las usan con mucho éxito. Entonces, bueno, vamos a crear un poco de contexto. Normalmente nosotros vemos esta imagen y es una imagen donde hay una representación clara de nuestros miembros de equipo en una organización que estamos incubando o en nuestra empresa consolidada o en nuestra organización social o en nuestra organización académica en la UVM. Esa gente representa las diferentes diversidades con las cuales disfrutamos de trabajar y aprender juntos. Diferentes edades, diferentes etnias, diferentes apreciaciones de la vida. Y lamentablemente, para muchos, esta gente no está mirando hacia el frente, está mirando hacia abajo. Y digo lamentablemente porque, bueno, hablo como un elemento de contexto de lo que es estar conectados a la desconexión. Y esto lo hemos vivido en carne propia en este proceso de distanciamiento social y en este proceso de la situación del coronavirus. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos estado forzados a una desconexión física en los que somos de culturas donde hemos aprendido no solamente culturas nacionales, sino culturas familiares y organizacionales donde el contacto físico, el estrechón de manos, la palmada en la espalda, el abrazo, es parte de la cultura de forma respetuosa, considerada y consensuada. Hemos estado sufriendo en este proceso de distanciamiento social. Pero mucho antes de este proceso y de esta situación, estábamos viviendo una transformación social afectada por la parte digital y afectada por lo que es la realidad de lo que nosotros vivimos en lo que significa trabajar con la digitalización. Muchas de nuestras organizaciones, sobre todo en la parte de en incubación, en la parte de emprendimiento, tienen que tener una concepción digital. ¿Por qué? Porque lamentablemente o afortunadamente nuestra realidad es cada vez más digital. En esa realidad,
nosotros vemos que existe, como ya lo mencioné, una desconexión humana, pero una conexión digital. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr que esa adicción a los equipos digitales sea capitalizada? Y lo hemos visto precisamente en esta situación del COVID-19. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo un uso provechoso de los equipos digitales, de las redes digitales y de la dimensión digital al vernos forzados a trabajar remotamente y al vernos forzados a estudiar remotamente sin la presencia del profesor. Y aun cuando tenemos décadas en aprendizaje en línea y en aprendizaje a distancia, hemos vivido de una manera forzada y acelerada el uso de la digitalización para nuestro beneficio. Tenemos que también entender de que hay un impacto multigeneracional. Los digital natives, los nativos digitales que nacieron con un equipo digital en sus manos, tienen una concepción distinta de aquellos que son baby boomers o generaciones X, que fueron expuestos a los equipos digitales, a las redes digitales y a los espacios digitales mucho después de haber sido educados en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad y en sus doctorados o en sus maestrados. Entonces, es muy importante que tengamos esa conciencia de que no solamente los jóvenes, los niños y los millennials son los que están en contacto con la parte digital. Cada vez más la generación de baby boomers está en contacto, los seniors, los adultos mayores, están en contacto digital y son entrenados por sus nietos o por sus bisnietos o por sus hijos en este proceso de digitalización. Entonces estamos en una realidad que hace muchos años una firma de mercadeo digital en Nueva York llamó Phygital y que en español la he nombrado, la he titulado Phygital, que es la fusión de lo físico con lo digital. Y en eso estamos en este momento, cada vez más en todas las realidades organizacionales. Y si yo estoy incubando una empresa, si yo estoy generando o incubando una idea dentro de mi empresa o de una empresa para la cual trabajo, yo necesito siempre concebir esa idea de una manera phygital, de una manera que tenga un componente físico, un componente cara a cara de contacto de gente que toca gente y un componente digital, donde no hay un contacto cara a cara, donde no hay un contacto real, que yo toco algo, sino que lo hago de manera virtual, de manera digital. Entonces, ante esta realidad, especialmente yo que trabajo en retail, que trabajo en distribución al detalle, perdón, me es muy importante saber que la gente que viene a la tienda y está conectada de manera física, también tiene una necesidad de conexión digital al ver el anuncio digital, al recibir la invitación para ir a la tienda, al poder ordenar en línea y recibir en línea en su casa de manera física o sencillamente pasar por la tienda y hacer el recoger su pedido de manera física. Esa interconectabilidad en nuestro mercado, el mercado donde yo trabajo, en la parte de retail, tiene mucho sentido y es altamente estratégica. Y esto ha sido muy enfatizado en nuestra realidad. Los trabajadores de las cadenas de supermercados acá en los Estados Unidos, y me imagino que en México y los otros países que nos escuchan en América Latina o en Europa o en Asia y en África, están expuestos en este momento en la línea frontal de la realidad del virus COVID-19. Eso nos ha hecho entrar en una categoría que nunca pensamos que nosotros íbamos a entrar, y es la de ser héroes de esta realidad conjuntamente con los trabajadores de la salud, a quien le debemos mucho respeto y agradecimiento, a los bomberos, a los policías que han estado trabajando de una manera extraordinaria, al personal de los restaurantes haciendo comidas para llevar o para entregar a domicilio. Son personas que hemos enfrentado una realidad. Yo que he vivido durante toda esta realidad, no en cuarentena, sino dentro de las tiendas, visitando las tiendas y atendiendo a nuestros trabajadores y clientes, he vivido en carne propia esta duplicidad y esta dualidad
del dominio de lo digital y lo físico en una crisis que nunca anticipamos tener. Entonces, en este distanciamiento social que estamos viviendo, en esta realidad donde ya este contacto físico que tiene esta imagen es difícil de lograr sin una mascarilla o sin los 6 pies de distancia entre personas, nos hace un llamado a que en crisis los emprendedores somos estrategas humanos. Porque en esta crisis es donde el componente humano le da un toque muy importante para lo que es el clima, el compromiso y el desempeño de nuestros compañeros de equipo, de nuestros miembros de equipo, de nuestros colaboradores. También el emprendedor se convierte en un líder de aprendizaje, en un educador. El emprendedor, la emprendedora, se hace dueña de su conocimiento y empieza a compartirlo con su equipo en momentos de contingencia, en momentos de dificultad como el que vivimos. También es un creador de comunidades. El líder o la líder emprendedora crea una comunidad donde la gente es libre de pensar, es libre de sentir y es libre de comportarse basado en los valores de la organización para lograr objetivos extraordinarios. Y entonces en esa realidad, en ese espacio, es un espacio de conexión con la gente para los resultados y para el servicio al cliente. Entonces, este contexto que he creado nos hace un llamado a ser digitales, nos hace un llamado a ser cuidadosos cuando compartimos una idea, cuando creamos una iniciativa empresarial, cuando manejamos una idea dentro de una empresa para la cual trabajamos, que tengamos en cuenta que todo debe tener un componente físico, cara a cara, de contacto humano o material, y que tiene que tener, por supuesto, un contacto digital, un componente digital. Y en este equilibrio, en esta mezcla, en este cóctel de lo físico con lo digital, es que se logran las disrupciones que permiten que en pequeñas empresas incubadas se conviertan en grandes organizaciones exitosas, rentables, de un impacto comercial y con una marca muy bien posicionada. En este momento quiere dejar un espacio para que cualquiera de los compañeros de aprendizaje, los socios de aprendizaje y las socias de aprendizaje que están aprendiendo junto con nosotros, puedan, si lo desean, hacer una pregunta con viva voz o hacer una pregunta por el chat, y el equipo de la VM va a compartir esa pregunta en la medida que las vayamos recibiendo. Yo voy a continuar conversando. Si hay alguien que quiere interrumpirme, lo puede hacer. Si hay alguna duda que quiere aclarar, la puede plantear y yo inmediatamente la atenderé. Entonces, voy a continuar con este módulo, y aquellos que estén preparando sus preguntas o sus inquietudes o sus aportes pueden hacerlos, y el equipo de la VM va inmediatamente a interrumpirme y va a compartir la pregunta o la observación. Entonces, maestro, con esto, adelante. Maestro, de hecho, ya acaban de escribir una pregunta en el chat de parte de Giancarlo Lieti, que es un intraemprendedor. Muy bien. La palabra intraemprendedor es una palabra que surge desde el punto de vista de que la conducta emprendedora, la conducta de la libre iniciativa, la conducta de tener una idea concebida y compartida y defendida, no es exclusiva de quien hace una incubación empresarial, sea social o sea de lucro. Yo, dentro de una organización donde soy un colaborador, donde soy una colaboradora, yo puedo ser un emprendedor, y a ese emprendedor dentro de la empresa de la cual no es dueño o dueña se llama intraemprendedor. Es aquel miembro de equipo, es aquella miembro de equipo que logra actuar dentro de una empresa para la cual trabaja y tiene su sueldo, y que no es accionista, comportarse como si lo fuera, comportarse como un ente creativo, un ente innovador, un ente dueño o dueña de los resultados
y del efecto que tiene esa empresa sobre la sociedad y la comunidad que atiende. Entonces, esa es la definición. Es ser capaz de actuar como emprendedor dentro de una empresa que no es mía accionariamente. Y quiero preguntar, ¿es Giancarlo Piletti? ¿Ercilia? Dijo que sí. Sí, bueno, Giancarlo Piletti es uno de mis mentores, fue mi profesor en la universidad y ha sido uno de mis mentores tanto profesionales en liderazgo como empresariales. Así que me siento honrado de que esté acompañándonos aquí en la UVM para refrescar los conocimientos que ya sé que tiene. Así que me siento muy honrado y muy agradecido. Entonces continúo con el primer módulo cuando hablamos de estrategia humana. ¿Qué es lo que vamos a descubrir acá? Vamos a distinguir cuáles son las dimensiones básicas de la estrategia humana y cómo podemos utilizar la estrategia humana para mejorar resultados. Primero voy a usar esa frase y la voy a traducir para nosotros de Isaac Newton, que dice: si he logrado ver más allá, es porque he estado sobre los hombros de gigantes. Y de esto se trata todo lo que hacemos en el componente humano de las organizaciones. Es saber que lo que logramos, lo logramos gracias a otros. Es saber que lo que alcanzamos, lo alcanzamos gracias al apoyo de nuestros líderes, de nuestros miembros de equipo, de las personas con las cuales trabajamos, de nuestros pares. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera compartir con ustedes cuál es el modelo de competencia de un profesional de gestión humana. En castellano, estamos cada vez más alejándonos de la palabra recurso humano, porque es una mirada muy taylorista, muy primitiva, muy administrativa, donde la ecuación ve a la gente como un factor de producción, en vez de como un factor de conocimiento y de innovación. Entonces, el concepto de recurso humano era un concepto aceptado cuando se hablaba de mano de obra, donde el trabajo era netamente manual. Cada vez más, y precisamente en un espacio de digitalización, nos vemos expuestos a una aceleración del trabajo intelectual, donde cada vez menos vamos a tener trabajo manual y donde cada vez más va a haber trabajo intelectual. Entonces, en esta mirada, en esta realidad de ver un trabajo cada vez más intelectual, donde la gente es un factor de innovación y no solamente de producción, vemos la importancia de hablar de gestión humana. Hay algunas organizaciones que lamentablemente todavía tienen ese nombre. Hay algunas federaciones y asociaciones como SHRM que lamentablemente por una cuestión de marca aún mantienen esos nombres. Pero la Federación Interamericana de Gestión Humana en toda América Latina cambió su nombre. La gran mayoría de las organizaciones y asociaciones profesionales de gestión humana en América Latina ha cambiado su nombre. En Europa, la gran mayoría de las organizaciones profesionales que agrupan a los líderes de gestión humana han cambiado su nombre, porque están alineados con una postura moderna y de avanzada. Entonces, volviendo al modelo, ¿qué busca este modelo? Busca que la persona sea capaz de lograr una gerencia de relaciones muy efectiva, que tenga un comportamiento ético, que tenga un conocimiento profundo y una altísima experticia, una elevada experticia en términos de gestión humana, de todo lo que es el proceso humano en las organizaciones, todo lo que es el conocimiento de negocios de la industria donde esté, la parte de evaluación crítica, todo lo que es el aspecto global, cultural y de efectividad cross-cultural, todo lo que es la parte de liderazgo e innovación y, por supuesto, la navegación dentro de las organizaciones en las cuales está trabajando y, por supuesto, todo el aspecto de consulta y de comunicación. Entonces, esta de consulta es el profesional como consultor y
todo lo que es la parte de comunicación efectiva. Tiene en este orden, en este modelo, todo lo que es la parte de conexión con el cuerpo de conocimientos que se utilizan. Y entonces lo vemos acá en la parte de cuáles son los resultados exitosos que queremos lograr con todo lo que es la mentalidad estratégica y de efectividad individual, que están basados en una combinación de estos 3 bloques de contenido. Todo lo que son las áreas funcionales de gestión humana, todo lo que es la parte de competencia técnica y todo lo que son las competencias conductuales. Entonces, esto lo voy a ir profundizando con los modelos que voy a compartir más adelante. Pero esto es lo duro de la parte técnica. Esto es lo que me tengo que saber y demostrar en mis habilidades y mis destrezas. Y esto es la parte técnica en términos de lo que es manejo de gente, manejo organizacional y manejo de todo el ambiente laboral. ¿Okay? Hay también un modelo que es muy sólido, que es el modelo. Este es el modelo de la Asociación de Profesionales en Estados Unidos. Este es el modelo de la Asociación de Profesionales en el Reino Unido, en Inglaterra. Ellos hablan de la profesión para el futuro y lo centran en el propósito. Entonces, yo como emprendedor, yo como intraemprendedor, si quiero ser un líder trascendente, tengo que basarme en el propósito. ¿Cuál es el propósito de mi incubación? ¿Cuál es el propósito de mi iniciativa empresarial? Y pues no es una mamá normal, o sea, es una mamá ahí que nada más. Ok. Perdón, maestro, ya silencié al asistente. Gracias, no se preocupe. Las mamás también son emprendedoras. Entonces, el propósito debe estar claro. ¿Para qué estoy haciendo mi incubación? Entonces, a partir del propósito, el por qué, ¿okay? El por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Es para ganar dinero solamente? ¿Es para impactar la sociedad? ¿Es para solucionar un problema en un nicho determinado? ¿Es para realizar profesionalmente a la gente que trabaja conmigo? ¿Cuál es el propósito? Entonces, más allá de la visión, de la misión y de la estrategia, tengo que tener claro el propósito. ¿Cuál es el propósito último? Y a partir de eso, bueno, hay un círculo de componentes. Está todo lo que es la parte de liderazgo basado en principios, de basado en la evidencia y de motivado a los resultados. Con 3 elementos de competencias, que es lo que son el conocimiento central, las conductas centrales y el conocimiento especializado. Los he separado para ustedes acá. Y si ustedes ven en la parte de los conocimientos centrales, está todo lo que es la práctica de gente, la cultura y la conducta, el conocimiento del negocio, lo que es la parte de análisis y creación de valor, lo que es el trabajo digital y lo que es manejo de cambio. En todo lo que es las conductas centrales está una práctica ética, el coraje y la influencia profesional, la valoración de la gente, la inclusividad laboral, que es la diversidad inclusiva, la motivación comercial, la pasión por el aprendizaje, el enfoque en las tomas de conciencia y, por supuesto, en todo lo que es la toma de decisiones situacionales. En lo que se relaciona al conocimiento especializado, tenemos lo que es la experiencia del colaborador, de los colaboradores y las colaboradores y las asociadas, y la relación de los trabajadores, la diversidad y la inclusión, el aprendizaje y el desarrollo, la organización, el desarrollo organizacional y el diseño organizacional. Todo lo que es el análisis de las medidas, de los estándares, de los KPIs de gente. Todo lo que es la parte de búsqueda de recursos, lo que es la recompensa, los incentivos, el reconocimiento y todo lo que es la parte de planificación y gerencia de talento. Entonces, esto sirve para cualquiera de ustedes que son emprendedores o van a ser emprendedores o son intraemprendedores, para que usando el modelo de lo que es la Asociación Norteamericana de Gestión Humana o el Centro
gerencia de personal del Reino Unido, ustedes pueden utilizar esto como referencia para cuando vayan a diseñar su estrategia humana, para adecuadamente hacer uso estratégico, no administrativo solamente, estratégico, no táctico solamente, de su talento humano. He trabajado con algunos informes que quiero compartir con ustedes, unos reportes que les invito a aquellos que estén de verdad comprometidos con el manejo estratégico de la gente en sus incubaciones, a que los lean. Uno es el informe de Mercer que ha preparado para el año 2020, que llama ¿Qué es lo que nos depara el futuro? El informe de KPMG, que habla del futuro de la gestión humana para el año 2020 y nos hace un llamado de cuál es el camino que estás tomando. Y por supuesto, el trabajo de Deloitte, tanto en el reporte de monitoreo de gestión humana como en los insights, que nos habla de cómo vamos a manejar las empresas de carácter social y cómo vamos a reinventarnos con un enfoque humano. En esta realidad, es muy importante que veamos que la gestión humana cada vez más está enfocada en cuán diversos somos y cuánto podemos nosotros aprovechar la multigeneracionalidad y la multiculturalidad, tanto nacional como organizacional, para poder tener un eje de diferenciamiento y un eje competitivo para lograr avanzar en los mercados donde queremos penetrar. Entonces, hay un trabajo también muy poderoso de PricewaterhouseCoopers que habla de cuál es el futuro, de qué es los 2025, cómo va a ser la función. Y les traje esto para que ustedes puedan buscarlo en el sitio web de KPMG con este nombre que está acá, los que quieran investigar más a mayor profundidad. El trabajo en términos del futuro va a estar altamente, como ya lo mencioné, influido por la digitalización. La gerencia del talento va a tomar cambios importantes. La compensación y los beneficios basados en los estilos de vida va a ser modificada trascendentalmente. El efecto de movilidad que estamos viendo en este momento, gente moviéndose de diferentes lugares a diferentes lugares, de diferentes organizaciones, de diferentes industrias, va a ser cada vez más con lo que es el reskilling y el upskilling, cada vez más una realidad. Y por supuesto las organizaciones de gestión humana van a estar cambiando, muy enfocados por cambios en las culturas y por supuesto por una gerencia distinta de los procesos de cambio. Hay un trabajo de Deloitte que habla de reimaginar la gestión humana, reimaginar la estrategia humana. Y esa reimaginación nos lleva a ver el futuro de una manera enfocada en 3 componentes de acuerdo a este informe. Esos 3 componentes hablan del futuro de la empresa, hablan del futuro de la fuerza laboral y hablan del futuro de cómo el trabajo va a ser realizado. Y es un estudio bien interesante que nos invita a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestro enfoque, a cambiar nuestros lentes y a empezar a buscar los activadores de esa nueva realidad, donde las empresas sociales van a estar presentes cada vez más, donde el desarrollo del trabajo basado en innovación y agilidad va a ser una constante, donde las alianzas estratégicas, los ecosistemas como la incubadora de la UVM van a ser cada vez más un espacio determinante para el éxito empresarial y social de una comunidad determinada. En términos de la fuerza laboral, nos habla del talento no tradicional, nos habla de la experiencia del trabajo basado en una orquestación de un trabajo lleno de más vigor, de mayor dinamismo. Y por supuesto, de unas capacidades futuras donde existirá una cantidad de empleos que no existen en este momento y que ni siquiera nos los imaginamos. Con la concepción de los autos autodirigidos o autoconducidos, con los trenes autoconducidos, con la gran, por lo menos en retail, con la gran cantidad de cajas controladas, donde el cliente se cancela o cobra el dinero por sus compras. Cada vez menos gente va a estar trabajando en esos espacios manuales.
Entonces, ¿qué va a pasar con estos trabajadores? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo vamos a nosotros reeducarlos y rehabilitarlos para que puedan ser capaces con destrezas y habilidades de desempeñarse en otros trabajos? Y por supuesto, la digitalización, la automatización, la robótica va a estar afectando la forma en que el trabajo es ejecutado. Esto lo hago de manera de referencia, que es parte de este mismo informe, que espero que ustedes puedan visitar el sitio web de esta firma e invitarlos a leer un poco más sobre esto. Nos habla de esos 4 espacios que mencioné hace unos minutos, y voy a enfocarme en todo lo que es la parte de mentalidad. Cómo nosotros realmente tenemos que tener una innovación continua, donde podamos permitir que la gente se equivoque y se equivoque rápido, pero que no se equivoque 2 veces en lo mismo, sino que aprenda de sus errores, que tenga agilidad y flexibilidad, que tenga colaboración intencional para generar disrupciones que ayuden a que la empresa salga adelante, que tengamos una visión de varios momentos de mejoramiento y que por supuesto el cambio sea parte normal de lo que hacemos en las organizaciones, que las que estoy incubando o a las que pertenezco y son fuertes. Este modelo es un modelo que he ido poco a poco construyendo, y aunque se vea muy abrumador, y esto lo voy a compartir a través de la VM para que se lo puedan poner en el portal, o pueden hacerlo visitando nuestro portal en clickinstitute.com, para que ustedes puedan ver cómo nosotros estamos aplicando y cómo yo particularmente como líder de la gestión humana en esta cadena de supermercados y en Home Depot, cuando trabajé en Home Depot, utilizábamos como un modelo de gobernabilidad. Y un modelo de gobernabilidad donde permite que todas las funciones de gestión humana estén contenidas y conectadas como si fuera un panal de abeja, donde hay conexión entre cada uno de los componentes, pero cada uno tiene cierta interdependencia. Entonces, este es un modelo bastante ambicioso, no lo voy a detallar ahora, pero quería presentarlo, que cubre todas las subfunciones y las áreas microfuncionales dentro de lo que es la gobernabilidad de estrategia humana. Entonces, yo como líder emprendedor, yo necesito conocer cada uno de estos cada una de estas microfunciones para saber qué es algo que necesito hacer en mi incubación, en mi emprendimiento. Quiero entonces hacer un salto de lo que es la función de gestión humana al proceso de innovación, porque es la gente la que innova, es la gente la que genera el proceso de innovación. No importa que yo tenga inteligencia artificial, de que tenga machine learning, de que tenga Internet of Things o que tenga todo el proceso de Big Data, quien maneja eso es la gente. Y aunque el proceso de Machine Learning haga que las máquinas aprendan y que el proceso de inteligencia artificial haga que los sistemas puedan aprender y puedan generar toma de decisiones, hay siempre una participación humana. Y en la innovación de esos sistemas está la gente. Entonces, si vemos esto, hay un estudio realizado por McKinsey que estudió a más de 2.000 ejecutivos de industrias afectadas por la disrupción digital. Las empresas con el mayor crecimiento de ingresos, las empresas que tuvieron más ganancias, fueron aquellas empresas que o lideraron la disrupción o fueron seguidores rápidos de esas disrupciones, haciendo grandes inversiones, apostando a estos negocios con productos innovadores, con procesos digitales y con modelos comerciales totalmente nuevos. ¿Qué aprendemos de este reporte? En este reporte aprendemos que yo necesito innovar o morir. Porque si no innovo, voy a morir. En 1996, y muchos de ustedes saben esto, el valor de Kodak era de 28 billones de dólares, con 140.000 empleados. El famoso momento Kodak para lo de las generaciones X y las generaciones Y y los baby boomers. Quizás para los millennials no recuerdan esto porque ellos nacieron con la cámara digital. Pero en el año 2012, esa misma empresa estaba presentando bancarrota. Y en ese mismo año, un jugador nuevo que totalmente afectó el mercado, llamado Instagram, con apenas 13 empleados, tenía un valor de $1 billón. Entonces,
Es vital que nosotros aprendamos cómo yo puedo innovar. Observen estos logos. Esos logos que en algún momento fueron grandes empresas respetadas. Hoy por hoy, más de 50 grandes jugadores en la historia mundial son empresas que están en bancarrota, que cerraron sus puertas y que están fuera del mercado. Entonces, el éxito pasado no te garantiza el presente. Y el éxito presente tampoco te garantiza el éxito en el siguiente minuto o en el siguiente día. Entonces, mi objetivo no es crearles ansiedad, pero sí es quizás inspirarlos a que aprovechen el proceso que tienen de poder innovar. Entonces, más que hablar del qué, quiero también decirles el cómo pueden innovar. No solamente en la forma en que manejan su gente, cómo manejan su estrategia de gente, su estrategia de capital humano, sino en cómo hace sus procesos de innovación de producto, de innovación de procesos y de innovación de servicios. Entonces, hay 5 pasos que yo he aprendido en estos años dirigiendo equipos de innovación y entrenando líderes para innovar y gente y equipos de innovación. Y son muy sencillos, son 5 P's. Es la P de preparar, donde se identifica el problema de la oportunidad, donde se levanta la data, se selecciona el equipo. La parte de proliferar, donde está lo que es generar ideas, tormentear, como lo llamo yo, imaginar ese brainstorming, esa tormenta de ideas y lanzar muchas ideas. Preferir, que tiene que ver con disfrutar el momento eureka, seleccionar la idea preferida, evaluar la mejor idea sin misericordia para probar su uso y por supuesto producir, creando un prototipo, escribiéndolo, haciéndolo, usándolo, probándolo y protegiéndolo. Este proceso de innovación necesita que constantemente nosotros nos estemos desafiando a experimentar sin miedo. Y que ese experimentar sin miedo nos garantice que logremos crecer y que tengamos un nuevo flujo de productos, de servicios, de procesos y de modelos de negocio, como menciona McKinsey, la compañía McKinsey y los investigadores de McKinsey en su reporte. Ahora, he llamado a ciertos procesos de bloqueo de una nueva concepción de la estrategia humana en las organizaciones, tanto emprendedoras o consolidadas, las 7 enfermedaditis. Y son 7 enfermedades que bloquean el liderazgo innovador, bloquean la nueva gestión humana, bloquean una mirada moderna del uso de la gente y de la estrategia de gente. El primero es la arrogancitis, es la arrogancia de los líderes a pensar que saben más que otros, a pensar que tienen la última palabra. Esa arrogancia mata la innovación. Esa arrogancia mata la oportunidad de que la gente pueda realmente hablar, cuestionar, preguntar, compartir. El segundo es la paradigmatitis. Y la paradigmatitis es lo que llamaba Joel Barker la parálisis paradigmática, haciendo uso del trabajo de Thomas Kuhn en la teoría de la revolución científica, donde nosotros podíamos hablar de paradigmas, pero que esos patrones de pensamiento, esos paradigmas, me hacían limitante al no poder salir de ellos para ver cosas que estaban fuera de estos límites. Entonces, cuando yo me meto en un patrón de pensamiento que me limita, estoy afectando mi capacidad de innovación. Estoy afectando mi capacidad de ver a la gente de manera distinta y poder usar el talento humano de manera estratégica y no táctica solamente. La sorderitis tiene mucha conexión con estas dos enfermedades que ya he mencionado. Y no es la sordera fisiológica, es la sordera intelectual y emocional, es la sordera cognitiva, es el no escuchar, es el no preguntar. Un autor que nos invita a todo lo que es la parte de búsqueda de ser un humilde inquisidor, un humilde preguntón, un humilde curioso, nos habla de la importancia de preguntar. Y Edgar Schein nos habla de cómo nosotros podemos de verdad lograr que
a través de la pregunta nosotros descubramos y aprendamos. La homogeneinitis, que es la enfermedad de buscar siempre la gente que es igual a mí, que piensa como yo, que actúa como yo, que estudió en la misma universidad que yo estudié, que se formó en lo mismo que yo. No, eso mata, es un asesino, es una gran enfermedad mortal de la innovación y de la modernización y de la digitalización de tu incubación o de tu negocio, o de tu empresa, o de tu organización social. Y es que mientras más diferentes somos, mientras más heterogéneos somos, es donde podemos y cuando podemos encontrar una mayor capacidad de creatividad y de innovación, de una ventaja competitiva elevada. El otro aspecto es la teoriatitis. Y esto es bien poderoso. Siendo yo un investigador y siendo un académico, para mí es muy importante darme cuenta que yo no puedo lograr ser innovador y lograr un éxito puntual en todo lo que yo hago si lamentablemente no puedo garantizar la aplicación práctica de la teoría. Hay muchos modelos teóricos, hay muchas buenas prácticas que en una organización pueden funcionar, pero en otra no. Que puede en un contexto social, en un contexto de país o un contexto de región, si yo estoy en Monterrey, puede que funcione, pero si yo estoy en San Luis de Potosí, puede que no, y si yo estoy en Villahermosa, puede que tampoco, pero a lo mejor sí puede funcionar en Ciudad de México, o puede funcionar en Houston, o en Beijing, o en Busan. Entonces, eso tengo que darme la oportunidad de descubrirlo a través de la aplicación práctica de la teoría. No me puedo quedar en teorización. No me puedo quedar en generar un modelo y ya. Tengo que aplicarlo. El sexto es miedositis. Si yo tengo líderes arrogantes, líderes paradigmáticos y líderes sordos que buscan solo gente como ellos o como ellas, lamentablemente esa realidad crea miedos en la gente que los rodea y que trabaja con ellos. También genera miedo en los líderes que comparten esa función ejecutiva de dirigir la organización. Entonces no es nada seguro apostar a una idea o compartirla o criticar o cuestionar, porque eso puede costarte el trabajo. Eso puede costarte una promoción. Eso puede costarte tu bono de desempeño o tu bono anual. Entonces, cuando hay miedo, se inhibe el proceso de innovación. Cuando hay miedo, se inhibe el proceso de iniciativa empresarial. Porque sabemos todos los que somos emprendedores, sociales o empresariales, que una de las características de una buena emprendedora, de un buen emprendedor, es el coraje, es la valentía. Y lamentablemente, si el miedo está presente en una organización, eso va a limitar la capacidad creativa. Y lo otro es la estupiditis, que pude haber empleado otra palabra, pero que en México es muy fuerte y decidí no usarla, entonces la transformé a lo que es estupiditis. Y es la estupidez organizacional y la estupidez de los dirigentes al no valorar a la gente como un factor estratégico y verlo sencillamente como un factor administrativo y de factor de producción. Entonces, somos estúpidos cuando no valoramos a la gente que tenemos y le sacamos el mayor potencial cognitivo, emocional y conductual. Esto me lleva a preguntarnos, conectándolo con el objetivo de este primer bloque. Y es, ¿cómo ir de recursos humanos tradicionales y obsoletos a una estrategia humana y digital? Y entonces, esa es la invitación. Desde mi punto de vista es sencillo. Y esa sencillez la podemos lograr a través de algunas ideas puntuales. Primero, lograr evitar las 7 enfermedades que acabo de mencionar. Enfocar su gente hacia el cliente interno y externo. Todo lo que tengamos que hacer en una organización tiene que estar basado en el cliente de adentro y en el cliente de afuera. Educar a nuestra gente en creatividad,
en innovación y digitalización, comenzando con los líderes, con los dueños, con los propietarios, con los miembros de la junta directiva. Dirigir con el ejemplo, colocando siempre la estrategia humana y la cultura como centro de nuestro negocio FIS Digital. Entonces, utilizando esas palabras con las cuales abrí la conversación de hoy, es lograr que la estrategia humana del emprendedor, que la estrategia humana de la líder emprendedora esté basada en la necesidad y en el objetivo de lograr gente diversa, gente divergente que cuestione y gente que esté en el ámbito digital con pasión de digitalizar todo lo que toca, con el componente humano y físico. Entonces, vamos a hacer un paso al siguiente módulo. Nos quedan tiempo suficiente para cubrirlo. Y en este momento quiero volver a abrir un espacio de escucha para que cualquiera de nuestros compañeros, socios y socias de aprendizaje puedan compartir preguntas, indagar o alguna observación o alguna aportación. Si lo desean, háganlo y el equipo de la UVM me interrumpirá para compartirlo. En este segundo módulo vamos a hablar de la mano del líder emprendedor. Hace varios años empecé a usar la metáfora de que todos los líderes usamos nuestras manos, pero que en esa mano tenemos los roles que es importantísimo que juguemos y desempeñemos adecuadamente, efectivamente, para ser buenos líderes emprendedores. En esa mano vemos la necesidad de ver nuestra fuerza laboral de manera distinta. Y hay un mensaje para los líderes de un trabajo también de PricewaterhouseCoopers, en un reporte que también les invito a visitar, usando su tiempo libre, que invita a que los líderes actúen de inmediato, que no se arrepientan, sin arrepentimientos y sin apuestas, empiecen a fluir de manera rápida y efectiva, que hagan unos saltos cuánticos, unos saltos importantes en sus decisiones, que sean dueños del proceso cognitivo, intelectual y de investigación en términos del debate de la automatización, que se enfoquen en la gente y no en roles o trabajos, para que nutran la agilidad, la adaptabilidad y la rehabilitación de la gente, la reeducación de la gente. Y por supuesto que construyan narrativas claras del futuro que están inspirándole a sus compañeros de trabajo, a sus miembros de equipo a vivir a través de la organización de la cual son parte. En este informe y en el informe del futuro del trabajo de la OSD, se ve la necesidad de darle nuevas habilidades a la gente. También se ve la necesidad de lograr que la gente tenga acceso a espacios de aprendizaje distintos, donde la gente vaya más allá del aprendizaje formal y vaya más allá de un enfoque de carrera exclusivamente, sino que se enriquezca el proceso de educación, tomando tiempo para que los procesos sean modulares y que sean extracurriculares, de manera que tengamos una persona más integral. El informe también de la Federación Europea de Desarrollo y de Universidades Corporativas nos habla de la necesidad de que la gente aprenda de manera contextual y situada, y de que el proceso digitalizado está presente cada vez más en todo lo que hacemos para aprender. Y que por supuesto se combine de una manera balanceada lo que se hace físicamente y lo que se hace digitalmente. Esa es mi mano. Maestra, sí, disculpe, hay dos preguntas, las voy a dar. Una es, ¿qué diferencia hay entonces entre, que fue al inicio cuando se hablaba del concepto de intraemprendedor, qué diferencia hay entre un intraemprendedor y un empleado proactivo o comprometido, o es solo otra forma de hablar de lo mismo? Y la que actualmente hay dos más, dice, ¿cómo hacemos para atacar las enfermedades
de las que habló cuando los líderes de la organización son quienes lo padecen y el resto de la organización depende de sus directrices. Y no sé si guste que les lea la otra, dice, muy relacionada con la que acabo de leer, dice, ¿cómo lograr que nuestros colaboradores no tengan alguna de las enfermedades que menciona y hasta cuántas enfermedades podrían ser manejadas en un colaborador? Le leo estas tres y ya se están juntando varias y ya después le leo las otras. Muy bien. Bueno, primero gracias por la participación. Esto hace esto más dinámico y más rico, más profundo también. Es muy interesante la pregunta de intraemprendedor versus colaborador comprometido, proactivo. Yo puedo tener, de hecho lo que está describiendo el colega que hizo la pregunta, o la colega que hizo la pregunta, tiene que ver con características del emprendedor y del intraemprendedor. Es decir, cuando yo hablo del intraemprendedor estoy haciendo un perfil, y estoy distinguiendo ciertos conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades de esa persona. Entonces, yo en ese perfil que estoy buscando para ser intraemprendedor, emprendedor dentro de una organización de la cual no soy dueño o dueña, debo modelar, ejemplificar, demostrar ciertas conductas en mi desempeño. Entonces, ¿puede ser una nueva forma de hablar de la gente proactiva? Sí, podría ser, pero la proactividad es solo un rasgo o una competencia que tiene que ver con un perfil de una persona intraemprendedora. Es decir, una persona intraemprendedora tiene que ser valiente, tiene que ser proactivo, como el colega o la colega que compartió esto lo enmarcó. Tiene que ser altamente comprometido o comprometida y seguimos en ese orden de ideas. Entonces, mi invitación es que nosotros hablemos de intraemprendedores, aquellas personas que tienen la valentía para compartir una idea, se adueñan de la implantación y del análisis y del diseño, el proceso de diseño detrás de esa idea y el análisis financiero del impacto y el análisis comercial. Es una postura de dueño. Yo puedo ser proactivo, pero no puedo necesariamente, quizás no sea una persona intraemprendedora, porque no me interesa llevar una idea a la parte final, no me interesa tener un impacto financiero observable en la empresa. Quiero hacer mi trabajo, lo hago proactivamente, lo hago comprometidamente, pero no me atrevo a hacer cosas más allá. Y no solamente no me atrevo a hacer cosas o a decir cosas más allá que puedan mejorar un proceso, un producto o un servicio, sino que no me adueño de esa idea y del proceso de su análisis e implantación. En cuanto a la siguiente pregunta, que tiene que ver con enfermedades, siento el mismo dolor que siente la colega o el colega que compartió esta pregunta, porque mi trabajo como consultor investigador y mi trabajo dentro de las organizaciones a las cuales he pertenecido, me ha ayudado mucho a identificar ese tipo de líderes que describe la pregunta. Son líderes que precisamente tienen esas o más enfermedades de dirección y de liderazgo. Y son líderes que lamentablemente limitan el crecimiento de su gente y limitan el crecimiento de la organización. Lamentablemente ese tipo de líderes no permite que la gente crezca, no permite que la gente aplique su capacidad creativa e innovadora y no permite que la gente se adueñe de los procesos. Son líderes muy llevados al control, muy limitados en su conocimiento y que trabajan muchos influyendo a través del miedo y motivando a través del miedo. ¿Cómo hacer para que esos líderes cambien? Si no hay un proceso de influencia y de demostración de resultados, es muy difícil que esta gente cambie. Normalmente cambian cuando se ven enfrentados a grandes problemas o grandes crisis. Estos líderes solamente cambian
cuando se presenta un grave problema que los hace reflexionar, los hace aprender a la fuerza, o cuando hay un momento de una influencia o motivación que los conmueve porque algo sucede. A lo mejor puede ser algo muy positivo, no necesariamente tiene que ser algo negativo, y entonces los hace ver cosas que antes no los veían. No necesariamente esa toma de conciencia hace un cambio de conducta. Hay gente que puede tener mucha conciencia pero que no actúa. Porque hay diferencia entre tener humildad para reflexionar y aprender y tener el coraje para cambiar y transformarse. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para transformar a mis líderes? Si esos líderes no quieren, es difícil. Entonces, hay algunos trabajadores que son coachados en mi trabajo como coach y yo les digo, bueno, tienes que tomar una decisión si quedarte en esa empresa o irte para una empresa donde tengas mejores líderes. Y hay, como en deportes, hay un excelente jugador de un equipo de fútbol que funciona muy mal en un equipo y funciona muy bien en otro equipo. No solamente pasa con los colaboradores, como viene la tercera pregunta, también pasa con los líderes. Hay un coach que tiene un equipo terrible, pero se cambia a un equipo que también era de un desempeño bajo, pero lo convierte en un extraordinario equipo ganador de la temporada. Entonces, los equipos cambian cuando la gente cambia. Los grupos sociales cambian cuando la gente cambia. Entonces, a veces el cambio de solo un líder o solo de un colaborador modifica toda la estructura sociológica y antropológica y psicológica del equipo. Entonces, me hace ver la organización de manera distinta. En su historia, en su cultura, en su dinámica social y en la parte psicológica de sus integrantes. Entonces, contestando esta pregunta de cómo cambio yo un líder enfermo, es primero a través de iniciativas que den resultados y hagan que cambie sus juicios. Otro, sencillamente decidiendo no cambiar al líder, sino cambiarme de líder. Y por supuesto, en términos de colaboradores, se aplica lo mismo. Yo puedo lograr que la gente cambie su manera de ver las cosas cuando yo presento acciones y conductas y desempeños y resultados que hagan que cambien sus juicios. Entonces es un proceso cognitivo, es un proceso emocional y es un proceso conductual. De verdad, muchísimas gracias. Preguntas muy interesantes. Maestro, hay una pregunta en el chat y otra persona quiere hacerla, pero por micrófono. Le voy a leer la pregunta que está en el chat y después le cedo la palabra a la persona que quiere preguntar. Por favor, bienvenida. La pregunta es de Enrique Pérez. ¿Cómo hacemos cuando un líder emprendedor quiere valorar a su gente, pero su gente no lo valora a él? Wow, muy buena esa pregunta. Bueno, te digo en mi propia experiencia de emprendedor. En mi emprendimiento como consultor, nuestra empresa la fundamos cuando yo estaba en la universidad, estaba estudiando, como están algunos de los estudiantes de la UVM. Uno de mis profesores, además de Giancarlo Piletti, que es uno de nuestros compañeros y colegas acá en esta conversación, una profesora llamada Cándida Luna, me invitó a ser emprendedor. Hice un emprendimiento que luego vendí y que actualmente mis primeros socios juniors, que fueron mis estudiantes de ese tecnológico, siguen liderando esa empresa que se llama O-Dinámica. Luego abrí una con uno de nuestros jefes y directores ejecutivos de la compañía petrolera, en la cual trabajé por muchos años, por 29 años, en la parte de manufactura de equipos petroleros. Y en esas dos empresas yo tuve gente que, gracias a Dios, me valoró muchísimo. Pero hubo un momento donde yo me sentía, como dice Enrique, un líder que quería valorar a su gente, pero que su gente no lo valoraba a él o a ella. Y esas son situaciones normales, sobre todo porque nuestra dinámica como líderes no es constante, es volátil. No es una línea recta, es una línea ondulada, que varía constantemente. Entonces, lo primero es sincerizarse con la gente, es tener lo que llama los expertos en conversación, una conversación crucial, una conversación cruda pero considerada.
con respeto y con cariño, pero firme y directa, con cada uno de los trabajadores que no nos están valorando. Por el otro lado, el colaborador, ese trabajador, esa colaboradora también tiene el derecho y el deber de tener ese tipo de conversaciones. Por supuesto, esas conversaciones desde el punto de vista del líder son más fáciles. Desde el punto de vista de los colaboradores son más difíciles. Pero es importante que tanto el líder como el colaborador se den ese espacio para conversar. Hoy, por ejemplo, hoy en la empresa en la que yo soy vicepresidente de gestión humana, llega una trabajadora y me dice, wow, me fue muy bien con mi jefe y yo le tenía tanto miedo y tal, pero me di cuenta que él también tenía miedo de hablar conmigo. Entonces, fíjense cómo interesante, esta trabajadora que estaba tan temerosa de hablar con su jefe, se dio cuenta que su jefe, su líder, también estaba temeroso de hablar con ella. Y cuando hablaron ambos, y hablaron de que yo me sentía o no más o menos valorada en este momento o en este proceso, y que usted se sentía así, entonces ya hay un proceso de conversación, de legitimación de lo que hay que mejorar y de colaboración. Entonces, mi invitación para Enrique es, primero, abrir un espacio de conversación cruda y considerada sobre cómo me siento. Y pedir también retroalimentación. La retroalimentación es oro puro, con diamantes incrustados. Mientras más sabemos lo que la gente piensa sobre nosotros, mejor podemos actuar, más podemos mejorar y aprender y modificar nuestra conducta, modificar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar para ser mejores líderes servidores para nuestra gente, Enrique. La siguiente pregunta de la persona que desea hacer la voz. Sí, buenas tardes. Hola, Fernando. Estamos de Venezuela. Excelente conferencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? María, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy alto nivel de la conferencia, de verdad, felicitaciones con toda la sinceridad. Muchísimas gracias. Mira, yo tengo una pregunta, ¿no? Hemos hablado aquí sobre se ha acelerado lo que es la parte de digitalización, o sea, la parte digital de tecnología, pero al mismo tiempo tú has hecho referencia del valor importante del personal. Disculpe, creo que mejor la empresa y cómo esto puede ser. Es que se está oyendo entrecortado. Sí, María, si pudieras escribir la pregunta para que la moderadora lo escribiera, lo leyera, porque tenemos cierta fragmentación de la comunicación. Ok. Mientras la escribes, voy a refrasear lo que capté. Que no se oye. El contexto que creabas era, si bien es cierto que estamos en un proceso de aceleración de lo digital, mencionabas que yo había indicado que era muy importante el contacto personal. Y en ese contexto me quedé antes de que comenzara a fragmentarse la conversación. Si gustas seguir, maestro, todavía no la escribe. Muy bien. Muy bien. Sigo mientras recibimos la pregunta de María. Entonces, hablaba de que quería compartir con ustedes lo que he llamado la mano del líder. Y son roles que son esenciales. Lo llamo los 5 roles del líder emprendedor y un rol oculto. Y esto habla de la metáfora del uso de la mano. Como sabemos, de los 5 dedos, entre los 5 dedos que todos son valiosos, el que más cuesta dinero cuando lo pierde en un accidente laboral y recibo una compensación por la pérdida de ese miembro de mi cuerpo es el pulgar. Y siguen con diferentes valores monetarios, el índice, el medio, el anular y el pequeño.
el meñique, como lo llamamos en algunos países. ¿Por qué el pulgar tiene mayor valor? Porque es el que nos permite la prensa fina, nos permite agarrar. Y es por eso que el pulgar lo he llamado yo el rol de gerente, porque es el que nos permite agarrar, asegurar recursos financieros, recursos materiales, hace la procura, hace la compra, hace la organización, hace la administración. Es un dedo, es un rol que nos da orden, que nos da estructura, que nos da organización y nos da tranquilidad de que tenemos lo que necesitamos para operar. Eso es un rol muy importante. Yo aquí me distancio de esta diatriba intelectual de que si el gerente no es líder o de que si el líder es gerente. Para mí, todo emprendedor tiene que tener un poquito de gerente y un poquito de líder inspirador. Y es por eso que en esta mano del líder, yo hablo primero del rol de gerente. Y el rol de gerente es un rol de administrador, de organizador, de planificador, de controlador, de ordenador, de procurador de recursos financieros, materiales, tecnológicos. El siguiente rol es el índice. Ya hablo del agarre, del pulgar, de lo importante de agarrar, de asegurar, de apretar. Y el rol del índice, del dedo índice, tiene que ver con el rol de visionario. Yo apunto para donde voy. Y la líder emprendedora, el líder emprendedor, muestra la visión de futuro. Muestra dónde va, muestra dónde queremos llegar y muestra el por qué. De manera que nosotros estemos estimulados no solamente por la claridad de a dónde vamos, sino de por qué estamos yendo allá. El dedo anular representa un tercer rol, que es el rol de coach. El dedo anular, metafóricamente, está allí porque es el rol que el dedo, cuando yo extiendo la mano para ponerme al servicio de otra persona y se lo ofrezco, es el dedo que más cerca está de esa persona. Entonces es el rol de servidor. ¿Por qué? Porque el coach es una persona que se pone al servicio del otro para mostrarle lo que no sabe y pueda usarlo para ser mejor. El coach no dice, el coach pregunta. El coach no guía, el coach muestra. El coach es una persona que garantiza que el otro se dé cuenta de lo que puede hacer para ser mejor. Este rol está acompañado del siguiente dedo, que es otro rol muy importante, que es el rol de educador. Aquí el líder sí dice, aquí el líder sí actúa como mentor y como tutor, no como coach. Aquí el líder marca la transferencia de lo que sabe, educa, enseña, transmite, indica, instruye, muestra, guía. Este rol es bien importante porque habla de la transmisión del conocimiento y de la preservación y gerencia de ese conocimiento. De manera que si algo pasa con el líder, el resto de la gente está preparada. El último valor de dedos, rol de dedos, o el último papel, es el papel de embajador. Y lo coloco en el dedo pequeño porque, olvidé de mencionar por qué coloqué el dedo anular como representante del rol de educador. Porque el dedo anular en la mayoría de nuestras culturas se utiliza para colocar el anillo. El anillo de compromiso cuando somos novios, el anillo de matrimonio cuando estamos casados. Mi mano derecha no muestra ese anillo porque los venezolanos utilizamos el anillo de matrimonio en la mano derecha, a diferencia de otras culturas latinoamericanas o globales. Entonces, en ese anillo, en ese dedo colocamos el anillo y el anillo representa el compromiso con educar, el compromiso con transmitir lo que sé. Yendo al siguiente rol, el rol de embajador, y lo coloco en el dedo meñique porque en la gran mayoría de las culturas, exceptuando pocas, cuando yo hago la liga y hago el contacto del dedo meñique o el dedo pequeño con el dedo de la otra persona, hago una liga, hago una alianza, hago una junta para que algo salga bien. Recuerdo en mis años de educación primaria y secundaria, cuando estábamos viendo nuestros partidos de nuestros deportes favoritos,
juntamos el dedo meñique de la mano izquierda y el dedo meñique de la mano derecha con los dedos meñique de nuestros colegas para ligarla, para aliarnos, estimulando y motivando a nuestros equipos de preferencia. Entonces, eso habla de los puentes y de las alianzas que como emprendedor o como emprendedora hago con mis proveedores y mis suplidores, hago con mis clientes, hago con los entes académicos como la UVM, hago con los entes gubernamentales, con los entes sin fines de lucro que me pueden apoyar para que mi gestión de iniciativa empresarial sea más rentable, más exitosa en el mercadeo y más exitosa en la experiencia del cliente y en mi salud organizacional y humana. Hay un último rol que no aprendí cuando en secundaria me caí en un juego que estábamos haciendo y me fracturé el escafoide de la mano derecha y estuve 3 meses con el brazo, la mano, la muñeca y el brazo enyesado, inmovilizado. Y aprendí la importancia de la muñeca para poder usar la mano. Como estuve tanto tiempo sin poder usar mi mano adecuadamente y libremente, tuve que además aprender a usar la mano izquierda y por eso que ahora puedo hacer cosas con la mano izquierda que antes no podía hacer, gracias a ese problema que viví. Y entonces la muñeca representa el rol del humilde aprendiz. ¿Por qué? Porque es que si yo no soy flexible y humilde para aprender a ser gerente, a ser visionario, a ser coach, a ser educador y a ser embajador, y a no pensar que me las sé todas, que no importa que sea doctor o postdoctor, o no importa que sea el dueño de la empresa y que tenga mucho dinero, siempre puedo aprender. Y que el verdadero coraje y la verdadera valentía está en la humildad. Entonces, cerrando este módulo, invito a que ustedes sean influenciadores curiosos, que logren tocar la cabeza, el corazón, el cuerpo de la gente que está con ustedes trabajando y creando y aprendiendo y colaborando y transformando, para tocar a ustedes en la cabeza sus pensamientos, en el corazón sus emociones, en el cuerpo sus acciones. Y esto no es algo simple, es poderoso. Y aun cuando se vea simple, es complejo. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos hablando de la inteligencia cognitiva, de la inteligencia emocional y de la inteligencia práctica. Es como de verdad demostramos nuestra inteligencia cuando somos capaces de pensar mejor y de tocar el cómo otras personas piensan, de cómo podemos lograr emocionarnos, identificar nuestras emociones y regular nuestras reacciones y la de los demás. Y por supuesto en medir nuestra conducta, en medir nuestras acciones para que ellas puedan lograr ser positivas y para que ellas puedan lograr ser efectivas. Entonces, con esta invitación, yo cierro este módulo compartiendo con ustedes algunas de las ideas de cómo poder usar la mano del líder. Primero, aprender los roles y ponerlos en práctica uno a la vez. No querer aprender todos los roles de una sola vez. No, hacerlo uno a la vez. De manera que nosotros podamos aprenderlo. Segundo, influir estimulando, como lo acabo de mencionar, la parte cognitiva, la parte intelectual, la parte emocional y la parte conductual y práctica. Enfocar nuestra energía en el presente y en el futuro. Escuchar primero y luego volver a escuchar antes de hablar. Aprender de manera acelerada, cooperativa y experiencialmente. Cuidar nuestra cultura y ser ejemplo vivo de nuestros valores. Y conocer muy bien a cada uno de tus colaboradores. Es muy importante que tengas una libretita con la información del aniversario, la fecha de nacimiento, los nombres de los hijos, sus aficiones, sus hobbies, que colecciona cada una de las personas. De manera que mientras más los conoces, más puedes influir y apoyarlos y colaborar con ellos y servirles. Entonces, mi invitación es a que cada uno de nosotros seamos maestros de nuestras manos, tocadores de la CES, de la cabeza, del corazón y el cuerpo,
y que seamos ejemplo de flexibilidad y de agilidad. Con esto nos movemos al otro equipo, pero quiero hacer un paréntesis para ver si hay algunas preguntas. Está la de la persona que habló por micrófono. María, Dice, sí, muy bien. ¿qué pasa con las personas que se quedan sin trabajo por la digitalización si el personal es lo más importante? Muy bien. El proceso de robotización, el proceso de singularidad, el proceso de digitalización, de todo lo que es transformación digital y tecnológica, exige una toma de conciencia de que yo tengo que aprender cosas que no sé para poder hacerme vigente en la nueva realidad organizacional mundial. Es decir, ¿qué pasa si yo pierdo trabajo porque mi trabajo ya lo hace un robot o ya lo hace una computadora con machine learning y con inteligencia artificial? Bueno, yo debo estar en este momento, ya, desde ya, antes de que pierda mi trabajo, aprendiendo un nuevo oficio, aprendiendo una nueva ubicación, una nueva habilidad, una nueva destreza, una nueva ocupación. Y eso suena muy duro. Suena muy duro, especialmente si tú has vivido toda tu existencia o pagaste 4 años de estudios en la universidad o hiciste una maestría y te das cuenta de que toda esa inversión de tiempo y dinero ya no es capitalizable ni recuperable porque tu trabajo ya no existe. Tu rol, tu empleo ya no existe o no va a existir en un año más. Es duro, sí es duro, pero es la realidad. Entonces, podemos aceptarla y hacer cosas diferentes o podemos quejarnos y criticarla. La invitación que nosotros hacemos es a que ustedes se reinventen, se rediseñen y que puedan entonces lograr aprender habilidades. Por ejemplo, aquí en mi nivel, siendo un ejecutivo senior, yo estoy aprendiendo a diseñar páginas web. Estoy aprendiendo como diseñador gráfico. Estoy aprendiendo design thinking. Estoy aprendiendo a hacer codificación y a programar. ¿Por qué? Porque eso es algo que puedo hacer cuando me retire y puedo generar ingresos en un proceso digital. Entonces, mi invitación a María y a todas aquellas personas que tienen esa preocupación es a que empiecen a ver qué cosas, cuáles de los trabajos nuevos digitalmente, como programadores, como diseñadores, como trabajadores digitales, van a poder existir y cómo yo puedo aprender a hacerlos, a desempeñarlos. Entonces, continúo con el último módulo para los siguientes 10 minutos, para ser puntuales, que cubren cuáles acciones sugerimos que podamos poner en práctica en nuestras empresas, en nuestras organizaciones y en nuestro trabajo como estudiantes y como profesores y como emprendedores sociales para lograr que la estrategia humana sea realmente con una mirada moderna. Maestro, disculpe, adelante. La pregunta que ahorita pusieron en el chat viene con el tema que va a empezar a explicar. Muy bien. Para que ya jalándola ya se pueda seguir con la presentación. Indica Gloria, ¿cómo se puede destacar un empleado en estos tiempos tan competitivos y crecer en una empresa donde es más importante los dividendos que los mismos empleados que forman la corporación? ¿Y cuáles son las sugerencias claves para sobresalir? Bueno, uno de ellos es primero aplicar todo lo que hemos venido diciendo. Porque esto está basado en lo que yo veo de la gente que es exitosa y que es efectiva y que es trascendente y que es feliz, además. La gran mayoría de las cosas que he venido sugiriendo en esta conversación de aprendizaje, en esta experiencia de aprendizaje, son indicadores de alto éxito y de alta felicidad. En situaciones donde la empresa está enfocada cuantitativamente y financieramente y no humanamente, mi sugerencia es a que la persona logre producir buenos resultados, tener una alta mística laboral, ser puntual, llegar siempre de primero e irse de último, dando más de lo que le piden,
entregando las cosas antes de que las recuerden, que son cosas muy sencillas, pero muy difíciles de hacer en alguna de nuestras culturas. Son elementos básicos de mística laboral y de ética laboral. Pero además de eso, ser creativo y ser comprometidos con nosotros mismos en mejorar. Y más que tratar de impactar a nuestros jefes o a nuestros colegas, es compararse con uno mismo, con la versión que fui esta mañana. Si esta tarde fui una mejor versión que lo que yo era en la mañana, y esta noche antes de acostarme me siento satisfecha o satisfecho porque soy mejor persona que ayer en la mañana o ayer en la tarde o ayer en la noche, ya con eso vamos ganando. Es un compromiso con nosotros mismos primero. Y después, por supuesto, con nuestros jefes, con los jefes de nuestros jefes, con nuestros clientes internos en la organización y con los clientes externos. Hay algunas sugerencias que voy a dar ahorita al cerrar que te van a ayudar mucho, Gloria, ¿eh? Y que te invito a que consideres como posible inspiración, si te hacen sentido. Entonces, quería hablar de que una de las cosas que veo en estos últimos 7 minutos que me restan, que es muy valiosa, es la diversidad cultural. Mientras más expuestos estamos a espacios de multiculturalidad con gente de diferentes países, de diferentes idiomas, de diferentes mentalidades y de culturas nacionales y de culturas organizacionales, es que yo puedo crecer y aprender y lograr ser más innovador. Está comprobado científicamente que equipos de cultura, de diversidad cultural, son más competitivos y más efectivos que equipos de homogeneidad y de baja diversidad cultural. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto yo en México, en Venezuela, en Colombia? Bueno, exponerme a la Cámara Junior Internacional. Primero, la jci.cc, jci.cc. Métanse ahí, visiten ese sitio web, busquen los capítulos cercanos. Busquen conectarse con la ATD y las asociaciones profesionales de gestión humana o de emprendedores. Las incubadoras también son espacios muy importantes como la incubadora de la UVM. ¿Por qué? Porque hay gente de diversidad cultural, pero también hay gente de diversidad cognitiva. La diversidad cognitiva es la diversidad de pensamiento. Cómo la gente tiene un estilo diferente al mío. Cómo una gente piensa distinto a como yo pienso. Y cómo ve las cosas distintas. Si yo valoro cómo piensa el otro, yo voy a poder ser más competitivo y más fuerte y más sólido para poder conquistar el mercado. También la diversidad de identidad. Gente de una orientación sexual distinta, de una edad distinta, de un género distinto, de una nación de origen distinta, de una cultura distinta, de una capacidad física y mental distinta, de un estado socioeconómico distinto, de un nivel educativo distinto, me ayuda a ver las cosas diferentes y por ende me hace ser más creativo e innovador. Si yo me enfrasco en sufrir la enfermedad de la homogeneititis, lamentablemente voy siempre a buscar gente que se parezca a mí. Scott Page, de la Universidad de Chicago, estudió equipos y grupos que eran heterogéneos y homogéneos. Y los equipos heterogéneos siempre resolvieron los problemas más rápido que los homogéneos. Entonces, hay una invitación a que por favor seamos diversos, que seamos capaces de trabajar con gente distinta y que nos motivemos y nos forcemos a buscar espacios culturales, grupales de alta diversidad, con gente distinta a nosotros, de religiones distintas. Por ejemplo, yo trabajo con una empresa que tiene jefes musulmanes de Palestina y trabajo con norteamericanos y trabajo con hispanos en el mismo equipo. Entonces es muy rico porque mañana empieza Ramadán, que son casi 30 días de ayuno desde que sale el sol hasta que se oculta el sol. Yo soy católico, entonces yo viví mi cuaresma cerrada con ayunos todos los viernes santos, perdón, los viernes de cuaresma, incluyendo el viernes santo, con ayuno total. Entonces, bueno, eso fue muy importante para mí, desde mi mirada, desde mi fe, comprender la fe de ellos. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a hacer los viernes de Ramadán ayuno total con ustedes. Entonces, eso me permite, mañana yo voy a hacer ayuno, porque mañana empieza Ramadán, ¿eh? Entonces, aun cuando es una fe distinta a la mía, hay una conexión muy cercana. De hecho, para que, en manera de cultura en general, en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, se menciona más veces a Jesús
que al profeta Mahoma. Y el Corán tiene un capítulo para la Virgen María y tiene un capítulo para Jesús como profeta. Entonces, quienes no conocemos el Corán, porque no lo hemos leído, ¿verdad?, no sabemos eso. Entonces hay la magia de la riqueza y el aprendizaje cross-cultural. Para ir cerrando en estos 2 últimos minutos, la invitación es a que vivamos la diversidad. La invitación, y vemos esta foto y nos dan ganas de abrazarnos en este distanciamiento social al que estamos expuestos. Ese es un congreso en Washington, D.C. que hicimos de líderes de aprendizaje y de gestión humana. Este es un jefe que tuve en Home Depot, del cual aprendí muchísimo, Jay Steinfeld, del cual aprendí que hay que estimular la diversidad social, la cultural, la humildad y la curiosidad, el pensamiento divergente, la escucha activa y el uso práctico de la ciencia. También aprendí, cuando viví en esta empresa, como uno de tantos casos, como estoy aprendiendo muchísimo en esta nueva empresa en la que trabajo, y en el think tank en Washington, D.C., y como aprendí muchísimo en JCI, en la Cámara Junior Internacional y en Lucky Ben Group en Venezuela y acá en Estados Unidos, en el cual trabajé también, aprendí que es importante la parte de aprender y que hay que aprender de una manera humilde. Y hay que aprender cultura, hay que aprender a liderar, hay que aprender a innovar, hay que aprender a conectarse con la gente y hay que aprender a desarrollar conocimiento. Y para despedirme quiero dejarlos con 7 acciones prácticas. Que los líderes ejecutivos sean modelos y ejemplos a seguir. Que el líder, el CEO, tenga un mensaje claro y consistente. Que colaboren y que la colaboración sea un valor central y que sea vivido y demostrado. Que los líderes sean desarrolladores de otros líderes. Que el líder emprendedor cuide la cultura de su emprendimiento. Que hay que centrarse en el proceso y el aprendizaje, pero que sea experiencial y accionable. Y que el alineamiento que sea integral y sea holístico. Quiero invitarlos a visitar Click Institute, nuestro think tank. Cualquiera de ustedes, la UM va a tener mis datos, pero el correo electrónico es fsanchez-arias@click-institute.com, lo tienen ahí en pantalla. Y en el artículo que vamos a enviarles y que va a estar disponible en este sitio web, www.click-institute.com, vamos a tener la oportunidad y van a tener la oportunidad de bajar un artículo que resume mi presentación. El día lunes lo van a poder bajar. Quiero saltarme esto por cuestión de tiempo, pero también lo van a poder tener disponible, que es mi mirada del diseño, del proceso de diseño de pensamiento, el que estimulo que vivan como emprendedores. Y por último, invitarlos a que, como Gloria preguntaba y como María preguntaban, a que tuvieran 3 ideas centrales para despedirnos ya en ya son las 5:30 minutos. Primero, escuchar y hablar. Segundo, ser humilde y lleno de coraje. Y tercero, ejercitar la agilidad y la flexibilidad. Si hacemos esto, vamos a poder utilizar nuestro cerebro adecuadamente, vamos a poder tener equipos realmente diversos y vamos a poder innovar para ser realmente exitosos. Quiero revisar, por último, lo que son los objetivos que traíamos, distinguir las dimensiones básicas de la estrategia humana, identificar la mano del líder y distinguir algunas acciones prácticas. Revisar en español y resaltar estas 3 ideas que les comenté ya en inglés e invitarlos a cerrar con esta frase de cierre que dice: mejoremos nuestros resultados como líderes y emprendedores al usar el poder de la diversidad cultural y también de la diversidad cognitiva en nuestros equipos humanos, mientras equilibramos el lado humano del negocio con nuestro impacto comercial, financiero y social. Muchísimas gracias, que Dios les mantenga saludables y que tengan un extraordinario éxito como emprendedores y como intraemprendedores en sus organizaciones, en sus estudios y en sus clases como profesores e investigadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Se abre la oportunidad de si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta al ponente. Está abierto el micrófono o en el chat. Erci, muchas gracias. Aquí les mandamos un saludo desde Campus Aguascalientes. Mi nombre es Roberto Trujillo. Felicidades, Fernando. Ha sido una ponencia transformacional, inspiracional y has tocado nuestros diferentes niveles, tanto cognitivo, emocional, conductual, corazón. Varios de nuestros alumnos están conectados en este preciso momento y estamos tengo la bendición de impartirles
Y tenemos 3 preguntas muy sencillas, si no lo permites. 1, recomendaciones en la parte de Design Thinking, porque en la clase del seminario de innovación, mis alumnos no me dejarán mentir, hemos estado investigando y aplicando aspectos del Design Thinking. Vimos la metodología TREES para innovación tecnológica. Muy Eso bien. fue tema de este segundo parcial. Y algunas otras técnicas como Scamper y demás. Entonces, vemos que eres una persona extraordinaria y nos contagias de mucha energía y eres un ente creativo y con una visión extraordinaria. ¿Nos puedes dar alguna, en el tema de innovación, mi pregunta concreta es sobre Design Thinking, algunas recomendaciones de estrategias? Sé que es un tema muy abundante, vimos el caso de la empresa IDEO, pero y la verdad te quisiéramos preguntar muchas cosas, pero siendo muy puntuales y bueno, agradecerte mucho tu tiempo y tu experiencia y tu gran corazón, que nos des recomendaciones para la aplicación de Design Thinking, por favor. Claro. Gracias. De hecho voy a irme a la pantalla otra vez. Ahí para responder tu pregunta, voy a regresarme al modelo. Incluso puedo ponerme a tu disposición para tus estudiantes. Me puedes hacer una invitación y podemos hacer un chat en línea sobre cómo yo aplico Design Thinking y cuál es mi modelo. Si ves acá, basado en todo el trabajo de los Kelly en IDEO, en la Universidad de Stanford, tú ves acá que los primeros 5 pasos, que es empatizar, definir, idear, prototizar y probar, son los 5 pasos del modelo de Design Thinking de Stanford, de los Kelly, de los hermanos Kelly. Yo le añadí en el Congreso de Design Thinking el año pasado, el primer Congreso de Design Thinking para gestión humana que hicimos en Chicago, le añadí lo que es la parte de implementación y de medición. Porque de nada sirve que yo tenga un buen prototipo probado si yo no lo implemento y lo mido. ¿Okay? Entonces, yo hablo ahora de las 7 Ds en inglés, ¿no? Que son las 7 D donde yo logro que yo diagnostique, defina, diverja, desarrolle, haga mejor y determine. ¿Okay? Yo puedo perfectamente compartir esto contigo. Escríbeme al correo. Ahí abajo dice fsanchez-arias@clickinstitute.com. Me escribes o le escribes a los maestros de la UVM y a través de ellos yo te puedo hacer llegar este modelo. Esto es una página. Cubre todo lo importante que existe en este momento en Design Thinking. Entonces, es una manera sencilla de que tus estudiantes y de que tú mismo, como académico y como investigador, como profesor, puedas utilizarlo y aplicarlo. Yo utilizo Design Thinking para todo, para el proceso de innovación, para el proceso de diseño académico, para el proceso de diseño de procesos, para el proceso de diseño estratégico y cultural. De hecho, mañana yo tengo una actividad con una organización distinta a las organizaciones con las cuales naturalmente trabajo, y hemos estado usando por 3 meses Design Thinking para todo el proceso de diseño estratégico y cultural. Entonces, esta es mi invitación en respuesta a tu pregunta. Contáctame, podemos tener una conversación perfectamente en cualquier momento dependiendo de nuestras agendas. Fernando, muchas gracias. Felicidades. No, por favor, el placer ha sido todo mío. Gracias, igualmente un placer. Gracias. Están abiertos los micrófonos por si alguien quiere preguntar. Maestro Fernando, buenas tardes. Eduardo González, de acá de San Luis Potosí. Hola, Eduardo. Agradecer el tiempo que nos dedica con esta magnífica plática. La verdad, cosas muy, muy interesantes. Ejemplos muy específicos que algunos nos hacen recordar esas marcas icónicas, ¿no? Que cuando empiezan a desaparecer,
es sorprendente, ¿no? Y cuando uno va entendiendo el por qué desaparecen, también va aprendiendo en zapatos ajenos esas malas experiencias que tienen este tipo de empresas, que como bien dijo, no se adaptan al cambio, no tienen una parte de mejora continua, de creatividad, de acercamiento en todo lo que hacen. Y bueno, algunas redirigen el camino, y algunas terminan por desaparecer o compactarse demasiado, ¿no? Así es. Muchas gracias. Usted vio la respuesta de nuestros participantes, muy integrados, muy interesados en conocer su punto de vista en algunos aspectos. Y bueno, agradecer el tiempo que nos dedicó a este ciclo de conferencias que tenemos en la incubadora de VM. Y gracias por formar parte de las personas que buscamos dar un plus, compartir nuestras experiencias y que todos los demás tomen lo bueno de esas experiencias para mejoría de su día a día y de su parte profesional y también de su parte personal. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eduardo, y fue un honor y un gran placer. Gracias a todo el equipo de la UVM por permitirme y de la incubadora especialmente por la labor que realizan. Muchas gracias, maestro. Hay comentarios en el chat agradeciendo su conferencia. Me permito leer este último que escribió Cita Gasga. Le dijo, le tomé una foto a la pantalla y logré captar el diseño del pensamiento para la estrategia del capital humano y lo voy a tener muy presente. Gracias. Y así hay varios mensajes en el chat agradeciendo su tiempo, su experiencia, realmente ese conocimiento y la pasión como dio la conferencia. Eso se agradece mucho, contagia esa emoción y esperemos que todos los participantes se lleven ese aprendizaje para sus empresas o para sus emprendimientos, para los compañeros en las empresas donde estén laborando. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, a los participantes por haber asistido a la conferencia. Recuerden que deben registrarse para poder obtener la constancia de asistencia y también la liga de grabación de la presentación. De verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, un gran placer. Ya daríamos por concluida la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Cerci. Gracias, maestro. Muchas gracias, Cerci. Gracias, muchas compañeros. Gracias, asistentes. Felicidades. Gracias. Muy buena conferencia. Gracias, buena tarde. Felicidades, extraordinaria. Gracias, Roberto. Un abrazo hasta San Luis Potosí. Gracias.